Todos, yo soy Andrea y el día de hoy vamos a ver el último tema que nos compete de la respiración aerobia, ¿va? Entonces, si nosotros recordamos, esta respiración aerobia consta principalmente de tres procesos y acuérdense, ¿no? Al ser aerobia quiere decir que los organismos que realizan estos procesos requieren oxígeno, ¿no? Y justamente entonces en esta respiración aerobia tenemos tres procesos principales, ¿no? Como les mencionaba. El primero que vimos era la glucólisis. Después vimos el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico y el día de hoy vamos a ver la cadena respiratoria, ¿va? Entonces les estoy haciendo esta tablita a forma de comparación para que podamos ver los productos por separado, ¿no? Esto ya lo he repetido miles de veces, pero quiero que se les quede muy grabado. Recordemos que la glucólisis tiene como producto justamente producir dos moléculas de ATP, producir dos moléculas de NADH y también me ayuda a producir dos moléculas de piruvato, ¿no? O bien también se le conoce como ácido pirúvico. Recordemos que este piruvato, por medio de muchas reacciones enzimáticas, se va a ir a ciclo de Krebs, ¿no? Y el ciclo de Krebs, sus principales productos, acuérdense que también eran dos moléculas de ATP, formaba también tres moléculas de NADH y formaba solamente una molécula de FADH, ¿no? Y yo les decía justamente en el video del ciclo de Krebs que no se preocuparan mucho por estas moléculas porque los íbamos a ver justamente en la cadena respiratoria. Es importante que ustedes sepan que tanto el NADH y el FADH se van a ocupar en la cadena respiratoria, entonces estos también van a viajar hacia la cadena respiratoria, ¿va? Este es un cochecito, supuestamente. Pero bueno, y por último, la cadena respiratoria, aunque no lo hemos visto, es importante que ustedes conozcan que me forma un total de 34 ATPs. Por lo tanto, si en su examen les preguntan cuántos ATPs me produce la respiración aerobia, ustedes cuenten, ¿no? Aquí estamos viendo que la glucólisis me produce 2, el ciclo de Krebs 2 y la cadena respiratoria me produce un total de 34 ATPs. Por lo tanto, como ustedes saben, matemáticas básicas, súmenlo, ¿no? 34 y 2 son 36 y otros 2 son 38, ¿no? Entonces, la respiración aerobia me produce un total de 38 ATPs. Y una cosa muy importante que ustedes tienen que conocer es que el ATP, pues ya lo he dicho también muchas veces, ¿no? Es mi moneda energética. ¿Por qué? Porque gracias a él, pues yo voy a obtener justamente toda esta energía que yo requiero para poder realizar estos procesos, ¿no? Tanto metabólicos como de gasto de energía, ¿no? Entonces el ATP, pues es el adenosin trifosfato, ¿no? Aquí hay que escribirlo, adenosin trifosfato, trifosfato. ¿Y qué quiere decir esto, no? Siempre les repito, la biología no es difícil, solamente tienen que ver qué onda, ¿no? Y tomarle sentido a las cosas. Adenosin viene a partir de una base nitrogenada que, esto también es muy frecuente que se los pregunten, que viene de esta base nitrogenada que se le conoce como adenina, ¿no? Y el trifosfato quiere decir que tiene tres moléculas de fosfato o bien de fósforo, ¿va? Entonces acuérdense que el ATP viene a partir de esta base nitrogenada que es la adenina, que la vamos a ver en clases posteriores. También recuerden dónde se lleva a cabo todos estos procesos, ¿no? No se llevan a cabo en el mismo organelo. La glucólisis, como ustedes saben, se va a llevar a cabo en el citosol de la célula, ¿no? En el citosol. El ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial, en mi amiga mitocondria. Y la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones también se va a llevar a cabo en la mitocondria, pero en este caso es en una porción muy diferente de la mitocondria, ¿no? En este caso está este dibujito, es la matriz mitocondrial
y sin embargo la cadena respiratoria se va a llevar a cabo en la membrana interna, ¿no? Interna de la mitocondria, ¿no? Entonces, pues ahorita a ustedes no les compete conocer toda la anatomía de la mitocondria, pero si van para medicina, seguramente sí, ¿no? Entonces, pues ya justamente hicimos esta comparación y no quiero que se me confundan, ¿no? Entre estos procesos, ¿va? Entonces, hoy vamos a ver justamente esta, ¿no? La cadena respiratoria, que es la mera mera, o es la más, porque justamente me ayuda a producir un montón de ATPs. Vean, me produce 34, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Y entonces acuérdense, ¿no? La respiración aerobia me produce un total de 38 ATPs y se lleva a cabo en todos los organismos que requieren oxígeno, ¿no? Porque en temas posteriores vamos a ver que también existe la respiración anaerobia, es decir, que se lleva en organismos que no requieren oxígeno. Pero eso lo vamos a ver después, ¿va? Entonces, dentro de la respiración aerobia tenemos a mi amiga que es la cadena de transporte de electrones. ¿Se acuerdan ustedes qué carga tienen los electrones? Negativa, ¿no? O también se le conoce como cadena respiratoria, ¿no? Cadena respiratoria. Y primero necesitamos ver qué onda, ¿no? ¿Dónde se lleva a cabo? Y ya lo mencioné, ¿no? Se lleva a cabo justamente en mi amiga mitocondria, ¿no? Porque cuando nosotros veíamos las clases introductorias, decíamos que la mitocondria era bien, bien padre, ¿no? Era pues mi amiga chida porque me ayudaba justamente a la producción de energía en forma de ATP, ¿no? Entonces justamente esta cadena de transporte de electrones se lleva a cabo en mi amiga mitocondria en su porción de la membrana interna, ¿va? Entonces, pues vamos a ver justamente, ¿no? Esta membrana interna, entonces, va a tener varios complejos, ¿no? Vamos a hacerle un zoom a esta mitocondria, ¿no? Entonces vamos a hacerle un zoom. Me robo un cachito de mitocondria de este lado y vamos a ver que justamente esta membrana mitocondrial está algo así, ¿no? Y va a tener varios complejos, ¿va? Ustedes nada más necesitan saber que hay 3 complejos. El primer complejo, el segundo complejo y aquí voy a poner mi tercer complejo, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a medicina, se conocen 4 y pues eso lo verán posterior, ¿no? Entonces, mi primer complejo, vamos a verlo. Entonces, este es el complejo 1, que también, si ustedes quieren profundizar en el tema, se le conoce como la NADH deshidrogenasa. El complejo 2, este es mi complejo 2, el cual se le conoce como la succinato deshidrogenasa. Y mi complejo 3, que se le conoce como, es una enzima, podríamos decirlo, que es el citocromo C oxidorreductasa, ¿no? Pero ustedes nada más quédense que está el complejo 1, complejo 2 y complejo 3, ¿no? Entonces, justamente estas complejos son transportadores, ¿no? Van a funcionar como un cochecito. Ahí está. ¿Por qué? Porque estos transportadores van a recibir a los electrones, ¿no? Que vienen a partir del NADH y del FADH, ¿no? Entonces estos electrones vienen a partir del NADH y del FADH, que si ustedes se acuerdan, ¿dónde se producen? Tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, ¿no? Ya lo vimos en la tablita que hicimos. Entonces, justamente estos electrones van a ir viajando, pero no pueden viajar solitos. Necesitan unirse a una molécula de oxígeno. Entonces va a decir el oxígeno, bueno, yo soy buena onda, y el oxígeno va a funcionar como mi cochecito. Y va a transportar justamente a los electrones. Aquí está el electrón trepado justamente en este cochecito que representa el oxígeno.
Entonces, cuando el electrón se une con el oxígeno va a decir, bueno, si ya estoy llevando a más, ¿por qué no me uno con otras moléculas? Y este oxígeno va a decir, bueno, yo me voy a unir también entonces con 2 moléculas de hidrógeno, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que si yo junto 2 moléculas de hidrógeno con un oxígeno, vamos a formar entonces una molécula de agua, ¿no? Entonces, justamente, ahí está, ay, perdón, ahí está, ¿no? El oxígeno, que se une con 2 moléculas de hidrógeno y entonces van a formar agua. Y justamente este movimiento de estos protones, por así decirlo, va a hacer va a hacer que se muevan a partir de todos los complejos, ¿no? Es decir, pasan por el complejo 1, pasan por el complejo 2 y pasan por el complejo 3, ¿no? Aquí vienen llegando, por ejemplo, otros NADHs, otros FADHs en forma de electrones que de nueva cuenta se van a unir con el oxígeno. El oxígeno no quiere estar solito, por lo tanto, se va a unir con 2 moléculas de hidrógeno y por lo tanto va a formar agua, ¿no? Y esta agua justamente también me va a servir para ir transportando a los electrones, ¿no? Entonces, el movimiento justamente de estos electrones, y de estas moléculas de un lado a otro de la mitocondria, porque acuérdense que justamente yo les dije, ¿no? Vamos a hacer un zoom de este lado y esto va a representar mi membrana mitocondrial interna, ¿no? Entonces, si yo estoy moviendo estas moléculas a través de mi mitocondria, va a hacer que justamente pues yo obtenga fósforos también, ¿va? Voy a borrar de este lado. Entonces, este movimiento de estos electrones y de todas estas moléculas va a hacer que yo obtenga fósforos, ¿no? Ahí está, fósforos. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar un amigo bien aprovechado, que es el ADP, que es el adenosín difosfato. Este adenosín difosfato, al ser di, quiere decir que tiene 2 fósforos, ¿no? Entonces va a llegar mi amigo ADP y va a decir, bueno, estos fósforos o estos fosfatos están muy solitos. Me voy a quedar con uno. Por lo tanto, al juntarse el ADP, que es el adenosín difosfato, justamente con este fósforo, ¿qué creen que pase? Que va a tener entonces 3 fósforos, ¿no? 2, 3, y por lo tanto se va a convertir en adenosín trifosfato, ¿no? Entonces juntamos estos 2 fósforos del ADP y le uno este fósforo o fosfato y formo ATP, ¿no? Que es el adenosín trifosfato. Y justamente este proceso en el cual yo le agrego el fósforo al ADP se le conoce como una fosforilación quimioosmótica, ¿va? Entonces acuérdense de esta fosforilación quimioosmótica, ¿no? Y esto va a pasar muchas veces, porque acuérdense que yo producía muchos NADHs y muchos FADHs de la glucólisis y de el ciclo de Krebs. Entonces, como esto ocurre pues varias veces, en total me va a formar la cadena respiratoria un total de 34 ATPs, ¿no? Entonces vamos a recopilar. Vamos a ver que entonces esta cadena respiratoria se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Aquí yo le hice un zoom y entonces esto va a provocar que los electrones del NADH y del FADH, que provienen de la glucólisis y del ciclo de Krebs, comiencen a unirse con el oxígeno. El oxígeno sirve como un transportador, ¿no? De electrones, como este carrito, ¿no? Entonces el oxígeno dice, bueno, yo te acepto, electrón, pero yo también quiero juntarme con otros 2, que son los hidrógenos. Entonces al combinarse el oxígeno con 2 hidrógenos va a formar H2O, que ustedes saben que es una molécula de agua.
Este paso de los electrones y de estas moléculas va a hacer que se liberen fósforos o fosfatos, los cuales se van a unir justamente con el ADP para formar ATP, ¿no? ¿Y cuántos formamos en este caso de la cadena respiratoria o de la cadena de transporte de electrones? Son 34, ¿no? Y justamente es muy chistoso porque justamente aquí te está diciendo, ¿no? Cadena de transporte de electrones. Y yo lo que les estoy diciendo, ¿no? Estamos transportando los electrones por medio de mi oxígeno, ¿no? Y pues ya, espero que hasta ahora haya quedado claro esta cadena de transporte de electrones, ¿va? Les digo, o sea, ustedes con que conozcan que se producen 34 ATPs, que se lleva a cabo en la mitocondria, precisamente en la membrana mitocondrial interna, que esta se relaciona mucho tanto con la glucólisis como con el ciclo de Krebs, pues ya tienen para su examen, ¿no? Pero si ustedes van para medicina, lo van a ver muchísimo más a fondo, porque tenemos otro complejo, que es el complejo 4, y van a ver todo esto muy, muy relacionado, ¿no? Y no quiero que se queden solamente con la idea de que, pues, esto ocurre, ¿no? Y bueno, yo me lo aprendo y ¿qué pasa, no? O sea, me lo aprendo y ¿de qué me sirve para la vida, no? Entonces, justamente, ¿no? Les decía, la cadena de transporte de electrones produce 34 ATPs, la glucólisis produce 2 ATPs, la glucólisis, y el ciclo de Krebs me ayuda también a producir 2 ATPs, ¿no? El ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. En total, entonces, la respiración aerobia me produce un total de 38 ATPs, ¿no? Y yo no quiero que ustedes nada más se lo aprendan a lo tonto para pasar su examen, sino que quiero que ustedes comprendan que justamente estos ATPs, al ser mi moneda energética, pues me van a ayudar, ¿no? Que si yo quiero ir al gym y quiero hacer ejercicio, pues me van a ayudar justamente para obtener esta energía para poder hacer ejercicio, ¿no? Que si quiero hacer, no sé, funciones mentales, también me van a ayudar, ¿no? No todo es ejercicio, ¿no? En este caso también ayuda para, justamente para que nuestro cerebro funcione bien, para el movimiento muscular, para el movimiento, pues, de todo, ¿no? El movimiento de estas células también nos ayuda para que otros ciclos metabólicos se lleven a cabo, ¿no? Entonces, acuérdense, este ATP pues me va a ayudar a mí como ser humano, que soy un organismo aerobio, pues a producir energía, ¿no? Y esta energía me sirve para todo. Ahora, vamos a ver justamente el balance energético de todos estos procesos de la respiración aerobia, ¿no? Entonces, vamos a poner el título de este color verde. Vamos a ver el balance energético, ¿no? Energético de la respiración aerobia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos van a utilizar oxígeno. Entonces, vamos a poner una ecuación, ¿no? Ya sé que estamos hartos de las matemáticas, pero vean, hasta ahora siempre utilizamos estas matemáticas. La ecuación dice así: C6 H12, 12 o 6 más 6 o 2 que reaccionan y me van a formar, esta es una extensión, ¿va? 6CO2 más 6H2O más 38 ATPs. Entonces así queda justamente mi balance energético, ¿no? Y justamente yo lo dije así porque quiero que ustedes deduzcan, ¿no? Entonces, ¿qué es C6H12O6? ¿Se acuerdan de qué era esto? Era una molécula de glucosa, ¿no? Entonces me está diciendo que si yo justamente invierto una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, voy a obtener en total 6 moléculas de CO2 o de dióxido de carbono, 6 moléculas de H2O, que ustedes saben que es el agua, y también voy a obtener 38 ATPs. Hay que acordarnos de nuestras clases de química, ¿no? Estos
esta parte de la ecuación son los reactivos y esta parte de la ecuación ustedes saben qué son, ¿no? Los productos. Entonces, justamente de reactivos yo tengo una molécula de glucosa, que es 6H12O6, y 6 moléculas de oxígeno, que como producto, si estas reaccionan, me van a ayudar a formar 6 moléculas de dióxido de carbono o de CO2, 6 de agua, y lo más importante aquí de la respiración aerobia es que aquí ya estamos viendo de dónde o cómo puedo interpretar estos 38 ATPs que yo siempre les he dicho, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos justamente este tema de la respiración aerobia y aunque ya lo habíamos visto en clase, me parece muy importante que pues profundicemos un poquito más, ¿no? No quiero que se queden con lo general, sino que ustedes como estudiantes siempre deben de buscar más, ¿no? Y es importante que también ustedes se vayan concientizando que como ya ustedes quieren un nivel superior, ya quieren estudiar una licenciatura, pues nunca deben de dejar de estudiar, ¿no? Si ustedes estudian diario, les va a ser muy bueno, se van a hacer un hábito y siempre van a estar actualizados. Entonces siempre estudien, nunca se queden atrás y échenle muchas ganas, ¿no? Entonces, pues si hay dudas, saben que me pueden decir en la clase. Si no hay dudas, pues repásenlo y pues vaya a todos.